Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. Es la hora 11:21. Estamos con Ruth Fluch, presidenta del Consejo Provincial de Educación, con el ministro de Educación y Gobierno, Osvaldo Giancafilo, y estábamos hablando fuera de micrófono de la lógica pedagógica, de cómo, qué significa. Bueno, el concepto de adecuación, ¿no?, a la época. Evidentemente, en el año 2022 no se puede enseñar como en el año 1922. Hay una diferencia, muchísima diferencia, de todo lo que ha pasado en 100 años. Bueno, pero esto también es más finito. De un año para otro cambian las cosas, cambia la tecnología, el mundo está precipitado de alguna manera. Así que entiendo que la lógica hay que ir, va a pasar fundamentalmente por un sistema de adecuación permanente a lo que sería la realidad de donde se vive, ¿no? Ni más ni menos, en términos grosos. Totalmente. Mirá, Rubén, yo hacía mención recién de los planes de estudio de secundaria datan de la década del 60. O sea, tengo en escuelas secundarias hoy mecanografía. Sí. Bueno, es Entonces, un problema del país, ¿no? Claro, Se atrasa exactamente. Lo que nosotros necesitamos es esto que hablábamos con el diseño curricular. Y no es la palabra actualizar, sino que la escuela, el sistema educativo, los saberes y aprendizajes que se van brindando vayan en paralelo de lo que nosotros vamos viviendo en nuestra sociedad y de los cambios que nos van atravesando. Una problemática, fíjate, que nos están demandando mucho nuestros chicos y chicas en las escuelas secundarias es el tema de ESI, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver también con su edad, con lo que les va pasando, con lo que ven en las redes, con lo que pasa con el uso de los dispositivos también. Entonces, eso... ESI es educación sexual. De educación sexual integral. Para nosotros era, hasta hace poco, solo un contenido transversal que la escuela la brindaba como un taller más, como una jornada para visibilizar la importancia que tienen nuestros estudiantes. Hoy en el diseño curricular es un espacio curricular obligatorio que van a tener que transitar. Y es obligatorio, pero no por el término, sino por la necesidad que tienen nuestros estudiantes de poder contar con estos espacios, ¿sí? El diseño plantea perspectiva, y una de esas perspectivas es la de género, por ejemplo. Interculturalidad, la ruralidad que hablamos recién, ¿sí? Son escuelas insertas en comunidades. Necesitan, por supuesto, preservar su identidad, preservar su cultura, y ahí tiene que estar la escuela también, acompañando esos proyectos institucionales. Y la perspectiva de derecho, o sea, todas las acciones que nosotros podamos hacer, tanto Osvaldo como yo en el Consejo Provincial de Educación, tienen que tener una mirada y tiene que estar anclada en los derechos humanos, en ese estudiante que necesita que se cumpla el derecho, en este caso, de estudiar, ¿no? Y esto que vos decías de ir, yo vuelvo a decir que no es actualizar, porque me parece que hay muchos saberes que nosotros hemos dado que son relevantes para la cultura general, pero sí tenemos que ir agregando, cambiando, modificando, a medida que vamos avanzando en el tiempo, sí, ¿no? Por supuesto. Más que actualizar, yo diría adecuar. Adecuar, esa es la palabra, sí. Que es uno de los parámetros con los que se mide la inteligencia, digamos, la adecuación a las situaciones nuevas. Si no hacemos algo inteligente precisamente en el área educativa, no creo que se pueda avanzar mucho. Pero bueno, esto está, pero en un contexto, insisto, en donde ustedes están todo el día metidos en el tema. Viven, por lo tanto, en una especie de cápsula inevitable, porque todo aquel que está en una disciplina, el tema de no perder la perspectiva de lo que la sociedad está sintiendo, ¿cómo lo resuelven? Es decir, ¿cómo resuelven este tema? De decir, estoy adentro de la botella, pero al mismo tiempo sé lo que pasa afuera. Yo creo que ahí, en ese sentido, Rubén, es fundamental la apertura. Nosotros hemos este año elaborado un esquema donde hemos profundizado la relación con la comunidad educativa en términos generales. El Consejo Provincial de Educación en su composición tiene representación gremial, representación del Ejecutivo y por la comunidad
Ahora, cuando vos vas a las cuestiones que hacen a la diaria, es como decís vos, el sistema muchas veces está dentro de un esquema que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones muchas veces que hacen a lo filosófico, de aquellas cuestiones que se están discutiendo, y en lo curricular fundamentalmente, y en cuestiones que son burocracia administrativa, ¿no? Que es el tema de la creación de cargos o que esos cargos finalmente se designen. Ahora, hay una comunidad educativa, el contexto, nosotros muchas veces hablamos del contexto. Cuando hablamos, por ejemplo, de escuela secundaria en contexto, situada en contexto de ruralidad, estamos hablando de una situación que se da donde muchas veces los alumnos tienen que ir de una zona rural a una zona urbana para poder garantizarse allí el nivel secundario. Ahora, ese análisis que se hizo sobre la federalización de nuestro sistema educativo pasó fundamentalmente por haber ido a la ruralidad y haber comprobado en el terreno qué es lo que nos está pasando, para poder tomar la decisión. Naturalmente eso es una inversión importante, porque nosotros no tenemos ubicados en ese contexto, por ejemplo, docentes que puedan garantizar el nivel secundario. Ahora sí, a partir de dispositivos que se han generado, de poder, a partir de los nucleamientos que tenemos en cada sector urbano de las regiones de la provincia y que pueden de alguna manera trasladarse al lugar donde están esos chicos y evitar de esa manera el desarraigo, fue parte de un proceso que se llevó adelante justamente de construcción colectiva. Y esto es lo que estamos tratando de hacer también en el sentido de resolver aquellos problemas que hemos tenido en la provincia, insisto, no solo en cuestiones que hacen a lo pedagógico curricular y la opinión que tiene el padre y la madre del sistema, sino también en lo que hace a cuestiones de infraestructura. En esas mesas de trabajo donde también participan padres y madres, nosotros nos hemos encontrado muchas veces la falta de interés. O sea, y en esto sin el ánimo de polemizar, pero muchas veces hay sectores políticos que manifiestan que la escuela hoy es un depósito de niños o una suerte de guardería de alguna manera para que uno pueda desarrollar como grande la actividad laboral, ¿no? Y esa falta de interés que a veces es cierto se manifiesta cuando vos haces, por ejemplo, una reunión de padres donde de una matrícula de 24 o 25 chicos o chicas terminan yendo 5, 6 o 7 padres a la escuela a interiorizarse sobre lo que hace justamente a la calidad educativa o a lo que está pasando, es lo que nosotros estamos impulsando en esta etapa de la gestión. Que la sociedad también se comience a involucrar. Ahora, ¿qué es lo que la sociedad también te dice? Despoliticen la educación. O sea, que la educación no sea tomada como un tema donde cada discusión que generamos metemos la grieta. Y sin ir más lejos, nos pasó este año con el barbijo. O sea, antes de que se transformara en una discusión política la utilización del barbijo en el sistema educativo, o sea, yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado? Hicimos una reunión, recuerdo, con los diputados de distintos bloques políticos por esto, ¿no? Y aquí la realidad era una cuestión sanitaria por un lado y por otro lado también la opinión que hace al propio sistema. Y ahí aparecía, por ejemplo, un elemento donde desde lo gestual, desde lo corporal, la utilización del barbijo no permite cumplir con determinados objetivos pedagógicos. Ese fue un elemento que tomamos. La curva epidemiológica de la provincia que estaba mesetada, o sea, desde el punto de vista sanitario había aval para hacerlo, y tomamos esa decisión antes de que se polemizara sobre la misma desde el punto de vista político partidario. O lo que nos pasa muchas veces en estas discusiones que hay de distintos sectores gremiales, donde hay uno que pareciera ser que permanentemente está poniendo sobre la mesa a ver quién grita más fuerte sobre una situación de una escuela en particular. Y allí creo que también es fundamental cómo el sistema puede garantizar que ese estudiante, esa estudiante no pierda días de clases. Esa es nuestra discusión, no sobre si tenemos o no tenemos razón. En el sistema educativo yo creo que hay que terminar también con esto de el debate de quién tiene razón o quién no la tiene. Y en esa discusión diaria que nosotros muchas veces tenemos con esos sectores gremiales, que está bien, yo creo que justifican también su razón de ser, no sobre lo que es la calidad educativa o sobre lo que son los problemas de infraestructura, sino que en realidad lo hacen desde el punto de vista político. Y allí yo hago un llamado, porque digo, el sistema tiene dificultades desde el punto de vista pedagógico, curricular, en lo que hace a la creación de cargos, a la designación de cargos, a lo que hace a la infraestructura, sí, es cierto. Ahora, cuando uno lo contrasta con los números, y por eso yo decía, iniciamos el ciclo lectivo el 2 de marzo, pero por otro lado, hoy el 97%
del sistema educativo ha garantizado la presencialidad, estos son los 20.000 docentes, los 6.000 auxiliares de servicio, padres, madres, alumnos, el Consejo Provincial de Educación, los sindicatos. ¿Y en qué se hace hincapié desde un sector de la política? En ese 3% donde hay dificultades. Ahora digo, si nosotros queremos ir a un sistema educativo de calidad, creo que hay que despolitizarlo, ¿no? Hay como un oportunismo político, ¿no? De anclarse en los problemas para sobrevivir en la política. ¿Eso se adjudica a la política, al sindicalismo? ¿A quién se refiere? Yo lo adjudico a la política, porque hay actores del propio sistema que están anclados a un partido político. A ver, puede ser el Movimiento Popular Neuquino, puede ser el peronismo, puede ser el radicalismo, puede ser la izquierda. O sea, todos tenemos un origen partidario. Lo que no, sería hipócrita de nuestra parte decir, a ver, yo tengo un sentido de pertenencia, es el Movimiento Popular Neuquino. Ahora, lo tengo que dejar de lado cuando hablo de educación. Puedo tener sentido de pertenencia a un partido de izquierda, pero lo tengo que dejar de lado cuando hablo de educación. Porque si no, yo pierdo la objetividad. Esto que plantea muy bien Rubén, en cuanto a lo que es el debate en términos pedagógicos, la actualización de contenidos, lo decía Ruth recién, a ver, no podemos seguir teniendo mecanografía en la escuela. El diseño curricular de primaria. Nosotros cuando esto lo charlamos, y Ruth me lo ha planteado, a ver, ¿podemos pensar, por ejemplo, en idiomas en el nivel primario? ¿Podemos hablar de informática en el nivel primario, de incorporar conceptualmente al diseño curricular ya es estos básico, dos elementos? Es súper necesario. Bueno, ahora, si yo voy a discutirlo después políticamente desde el origen partidario que tengo, nunca voy a arribar, si yo traigo aparejado a la incorporación de idioma en el nivel primario, que lo necesito y el sistema lo está pidiendo a gritos, porque hoy la globalización de la información, bueno, y si luego vamos a discutir si yo estoy de acuerdo o no, qué idioma voy a aplicar cuando todos sabemos de alguna manera qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que está requiriendo el mundo. Entonces digo, y no quiero dar mi posición al respecto, porque quizás se produzca justamente esto, que es lo que yo no quiero. O sea, yo lo que no quiero es que esto sea una cuestión luego partidaria, ¿no? Sino que sea una cuestión que tenga que ver con lo objetivo desde el punto de vista técnico-profesional. Si nosotros vamos a hablar desde el punto de vista técnico-profesional, dejemos que sea el Consejo Provincial de Educación. Por eso nosotros hemos dado como gobierno una muestra muy clara, dedicación exclusiva de quien conduce educación a lo que es cuestiones pedagógicas y cuestiones curriculares para que no esté atravesado por la política. Bueno. Yo solo agregar una cosa más pedagógica, ¿no? Todos miramos la escuela, todos la miramos, pero esa mirada tiene que estar centrada en el interés superior del niño. Si nosotros la miramos con una mirada política, como dice el ministro, sindical, perdemos la objetividad. Y lo que estamos tratando de hacer en el sistema, atento también a lo que preguntabas, Rubén, es con estas mesas territoriales, es poder escuchar, poder dialogar, poder buscar consensos en esta gran diversidad que tenemos, pero también tomar decisiones. Y esas decisiones institucionalmente se toman dentro del ámbito del cuerpo colegiado que lo establece la Ley 242, donde todas las partes del sistema educativo están representadas, tanto el Ejecutivo quien conduce, pero también la comunidad y también las vocalías que representan a los docentes. Es ahí donde nosotros discutimos, donde nosotros consensuamos y donde definimos políticas educativas para la jurisdicción. Bueno, es muy interesante el tema educativo, Rubén, y la verdad que da para varios minutos y horas, pero también queremos aprovechar al ministro, acá la producción está presionando, queremos aprovechar al ministro para hablar un poquito de otros temas, de la política, y no quiero quedarme corto de tiempo, así que si le parece cerramos el tema educativo y nos adentramos a algunas preguntas políticas que queremos aprovechar a Osvaldo, que está acá en el estudio. Se difundió una reforma en el Movimiento Popular Neuquino que hizo la convención el año pasado, pero que no había sido difundida. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sé que es un tema que yo tengo conocimiento que viene planteándose de años anteriores, no es un tema nuevo, estaba como en el debate, pero bueno, se materializó en una reunión que no fue, digamos, la reunión tradicional, fue una reunión virtual en pandemia,
con la presencia de un escribano, y se decidió por unanimidad. Eso limita un poco la conformación de los candidatos a solamente afiliados, y dentro de los afiliados con un mínimo de antigüedad. Me gustaría saber tu opinión, tu posición al respecto y un poco la historia, porque vos sos un entendido en materia, digamos, interna del partido. En realidad es un debate que viene ya hace varios años, desde la gestión de Sovich como presidente del partido. Me acuerdo que el primer debate fue sobre los extrapartidarios que participaban en las internas del Movimiento Popular Neuquino, y después, posteriormente, luego de que perdían las elecciones, terminaban yéndose a otras fuerzas políticas, y luego en el proceso eleccionario siguiente los tenías nuevamente como precandidatos dentro de las listas internas del partido. Desde allí viene esa discusión. Y por otro lado también con manifestaciones locales permanentes. Por eso la convención, cuando comenzó este debate, yo creo que hace ya por lo menos 4 años, y en esta materialización que se generó el año pasado, evidentemente en lo que es la reforma de la Carta Orgánica, que naturalmente por una cuestión de pandemia se realizó a principios de año, entiendo, por la plataforma Zoom, con un escribano tal cual manda de alguna manera la justicia federal con competencia electoral en la provincia de Neuquén, y en función de eso se profundizó el debate. Y evidentemente lo que se ha materializado es justamente lo que se venía planteando desde las distintas bases del Movimiento Popular Neuquino, que un afiliado no puede tener las mismas condiciones que un extrapartidario a la hora de ir como precandidato dentro del Movimiento Popular Neuquino. Y quiero recordar, Claude y Rubén también, yo no sé si ustedes recuerdan, en la gestión de Jorge Sovich como presidente, se plantearon a la justicia electoral algo así como 400 expulsiones del partido por afiliados que sin el consentimiento del partido, en sus autoridades y en sus estructuras, participaron de listas de otros partidos políticos, y la justicia lo rechazó. Lo rechazó por entender que no habían tenido derecho a defensa, aun cuando se materializó en una lista con la presentación de las boletas correspondientes y demás. Entonces, también allí está en debate y en tensión lo que hace a las bancas. Y ustedes, y todo el mundo lo conoce esto, hay una discusión de los partidos políticos a nivel nacional respecto de la titularidad de las bancas. O sea, si son unipersonales o son de un partido político. Nosotros sabemos que en nuestro sistema representativo republicano y federal, un ciudadano o ciudadana no puede acceder a una candidatura si no lo hace a través de un partido político. Y muchas veces, cuando ese ciudadano o ciudadana llega a la banca, se desentiende de aquellos preceptos básicos del partido político al cual en principio representa a la hora de ser candidato, más allá de esa discusión que son representantes del pueblo y demás. Pero todos sabemos cómo funciona el andamiaje político para poder acceder a esa banca. Entonces también esto estuvo en tensión y está en tensión permanente, porque en el caso de Neuquén nosotros tuvimos una situación muy particular que fue muy discutida dentro del partido, que fue una persona que fue candidata por el partido en una banca, no pasó un año que terminó siendo una de las exponentes máximas de la oposición al Movimiento Popular Neuquino en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Y sin entrar sobre una valoración personal, de ninguna manera, no es personal, sino que es, insisto, política, esto también se discutió dentro de las seccionales del partido. O sea, una ciudadana independiente que la incorporás porque tiene de alguna manera ascendencia sobre un determinado electorado y después posteriormente termina traicionando lo que son los preceptos y conceptos del partido político, es lo que también estuvo en tensión. Y por ese caso en particular... Laura Plaza. Ese caso, exactamente. Y esto generó un gran debate interno. Por eso digo, esta reforma no tiene nada que ver con lo que he visto o he leído por ahí, con alguna situación de este momento. La reforma política de esta Carta Orgánica se hizo, como te digo, hace ya más de un año, pero el debate viene y tiene por lo menos 4 o 5 años. Bueno, pero de todas maneras tiene que ver con, en función del pasado,
pero tampoco es inocente de cara al futuro. No es inocente de cara al futuro en el sentido de los intereses que cada uno de los exponentes del movimiento popular neuquino tenga. O sea, en realidad, lo que uno tiene que tener en cuenta aquí es, si vos me preguntás a mí desde el punto de vista político, yo creo que por el interés que puede tener un partido de ir a una elección con determinados precandidatos, hombres, mujeres, cuando vos achicás esas posibilidades a los afiliados del Movimiento Popular Neuquino, está claro que todos pierden la posibilidad de poder tener dentro de sus listas a personas que sean independientes o de otros partidos políticos, y que en una posible alianza los puedas de alguna manera también sumar a tu propuesta electoral. No es que encorsetás solo a una línea interna del partido, o sea, todas las líneas internas del partido quedan de alguna manera sometidas. Yo creo que sí, por supuesto, y está bien que ocurra, porque el Movimiento Popular Neuquino genera estos debates y tiene mucho que ver con la agenda política a nivel provincial, que se trate de alguna manera, involucrar esto a una cuestión interna del futuro cercano que vamos a tener. Osvaldo, vos sos ministro de Gobierno también y Educación. En el marco del de trabajo de gobierno, la interacción con los intendentes, también se mezcla un poco la gestión de gobierno con la política, porque en definitiva el contacto y el tratamiento con los intendentes en cuanto a la articulación de obras, de infraestructura y de programas desde el gobierno provincial hacia los municipios, se genera indudablemente una gestión política. Nosotros venimos con Rubén analizando la política semana a semana, y en la editorial de la semana pasada yo publiqué una serie de nombres donde te mencioné a vos como personas que estaban en movimiento político, y que ese movimiento político, por más que no haya sido blanqueado o avalado por la conducción partidaria y por el gobierno, digamos, en sí mismo, nosotros lo interpretamos como un posicionamiento político de cara a las elecciones que vienen. ¿Estás vos trabajando con alguna intencionalidad? ¿Se mencionó en algún sector importante de la política que tenías intenciones de ser vicegobernador, de aspirar a algún cargo electivo en las próximas elecciones? Primero, Claude, yo agradecer a muchos compañeros, compañeras, ciudadanos independientes y de distintos sectores que manifiestan y me lo han hecho llegar, de por qué no pensar en una posible precandidatura a la vicegobernación de la provincia. No está en mis planes, yo no estoy trabajando para eso. La gestión, tanto en gobierno como en educación, demanda mucho tiempo. Yo tengo concentrada todas mis actividades, mi recorrido territorial en lo que hace a la gestión, como vos bien decías, tanto en la relación con intendentes, presidentes comunales, en lo que hace a obras de impacto urbano en toda la provincia, en lo que hace al desarrollo local, que lo considero fundamental, no solamente desde el concepto puntual de una localidad, sino desde el concepto regional. Yo estoy convencido de que nosotros, hacia lo que es el futuro en la economía neuquina, necesitamos una mirada tanto pública como privada, y por eso trabajamos con todos los sectores. Yo siempre digo que no es lo mismo ir al sur de la provincia, donde el 70% de la actividad económica gira alrededor del sector privado, solo el 30% gira alrededor del sector público, municipal, provincial o nacional, y cuando vos vas al norte, esa ecuación se invierte. El 70% en el norte gira alrededor del sector público, el 30% alrededor del sector privado. Y en el resto de la provincia, digamos en la zona confluencia, es un 50 y 50. Entonces, uno tiene que tener una perspectiva y tiene que tener una mirada enfocada en toda la comunidad neuquina, y eso ha hecho de que nosotros, como equipo político, tengamos naturalmente llegada a muchos sectores. Y ahora, con esta responsabilidad que me dio el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, en cuanto a lo que es educación, trabajando espalda con mi compañera Ruth Flush, también con el equipo de educación, por supuesto, también con las áreas que hacen al gobierno provincial, pero no está dentro de mis objetivos una precandidatura a vicegobernador de la provincia. Por supuesto, también nosotros tenemos una conducción. Y yo, por una cuestión conceptual, desde el punto de vista político en mi vida y porque me he desarrollado dentro del movimiento popular neuquino, entiendo que esa conducción hay que respetarla, ¿no? Porque
tanto Jorge Zapac, Omar Gutiérrez, que de alguna manera hoy lideran la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, a la que yo he accedido y estoy participando ya desde hace varios años, y que de alguna manera tienen un anclaje muy importante en el Movimiento Popular Neuquino, y de cara a los compromisos electorales que se vienen, yo entiendo que no hay mejor campaña que la gestión. Nosotros estamos en la gestión de gobierno y tenemos la responsabilidad no solamente de generar hacia el futuro compromisos, sino que también hay muchos compromisos que los tenemos que cumplir hoy, porque estamos justamente en esa gestión. Y después también con un concepto que yo creo que tiene que tener el Movimiento Popular Neuquino de cara al futuro, que es que aquí neuquinos somos todos, los que nacimos en la provincia y también los que eligieron la provincia para vivir. Yo soy neuquino, nací en la provincia de Neuquén, en Neuquén capital, pero mis padres en la década del 70 eligieron Neuquén para vivir. Entonces digo, muchos vinieron a Neuquén a buscar un futuro. Y ahí también hay mucha gente que pueden aportar a nuestro proyecto de gobierno de cara al futuro, pero también siempre con una mirada puesta sobre la tierra, ¿no? Una candidatura o una precandidatura no nos tiene que desvelar de ninguna manera. Nosotros tenemos que pensar en objetivos de gestión de gobierno, aquellos que tenemos responsabilidades, y por otro lado, desde el punto de vista partidario, tratar de generar un partido lo más participativo posible para esa representación política que buscamos de cara al futuro. Bueno, es la hora 11:47, así que ya no tenemos más tiempo. Les agradecemos mucho la visita. Espero que les haya gustado el café de máquina que tenemos. Ya para la próxima tal vez traigamos una cafetera un poco más sofisticada. Y gracias por el allanarse a las preguntas de cualquier tipo que le hemos hecho, tratando de romper un poco con el estándar mediocre que generalmente distingue nuestra realidad. Así que muchas gracias. Continuaremos de todas maneras porque quedaron muchas preguntas en el tintero, tanto educativas como políticas y de la actualidad. Así que vamos a, de alguna manera, a continuar en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Claude, a vos, gracias, Rubén, y buen día a la audiencia. Muchas gracias, a disposición. Gracias, Ruth. Bueno, una cortinita, una tanda para acomodar y hacemos el cierre del programa. La primera. AM550. Desde la capital de Neuquén, para el país y el mundo. Hace 2 años comenzamos a concretar un sueño: hacer de Neuquén una ciudad inclusiva, planificada, moderna y participativa.